Los usuarios de redes sociales se acercan a la población mundial, según el informe sobre redes sociales del Banco Mundial para el 2017. Esto significa que la población de todo el mundo se está convirtiendo rápidamente en una ciberpoblación. ¿Cómo se ve esto desde la realidad de la República Dominicana? Por ejemplo, Hootsuite, uno de los gestores de redes sociales más usados y más importantes del mundo, estudió cómo los dominicanos utilizamos las redes sociales durante el 2018. Y vean ustedes cuáles fueron sus conclusiones. De aproximadamente 10.82 millones de ciudadanos dominicanos, 6.64 millones son usuarios de Internet. Vemos que, según la pantalla, esto es un alcance del 61% de la población total de la República Dominicana. De esta cantidad de ciudadanos dominicanos, hay aproximadamente 5.60 millones de usuarios de medios sociales, lo que se corresponde con el 52% de la población total de la República Dominicana. Entre 2017 y 2018 hubo un incremento del 10% en usuarios de Internet y en usuarios de medios sociales. Esto significa que para el 2018 hay más de 585,000 nuevos usuarios de Internet y cerca de 500,000 nuevos usuarios de medios sociales en la República Dominicana. Del total de personas conectadas en nuestro país, veamos en pantalla que el 56% lo hacen a través de Internet móvil. Facebook.com, Instagram.com, WhatsApp.com, Yahoo.com, YouTube.com figuran entre el listado de las 20 páginas en las que los dominicanos invirtieron mayor tiempo de interacción durante el 2018. Vemos que en Facebook hay aproximadamente 5.60 millones de usuarios dominicanos compartiendo contenido cada mes, y lo que representa un 10% de incremento respecto del 2017. Mientras que en Instagram hay 2.30 millones de usuarios activos compartiendo contenido mensualmente, de los cuales el 48% son hombres y el 52% son mujeres, también con un incremento en relación al año 2017. ¿Todo esto qué significa? Que las redes sociales se han convertido en un medio de comunicación común, quizás el favorito de los usuarios por su facilidad operativa, como es una herramienta del Internet, y por el factor de gratuidad. Sin embargo, tenemos que reconocer que dentro de estos cientos de millones de usuarios existen miles de personas tratando de beneficiarse personal o profesionalmente de las redes sociales. Y esto implica que haya muchas personas causando lesiones a terceros a través de los contenidos que comparten. Nosotros consideramos importante hacer un diálogo reflexivo en pro de la buena convivencia social acerca de cuáles son los límites que deben operar a la hora de interactuar a través de redes sociales. Yo soy Marjorie Félix. Hoy hablamos sobre difamación e injuria y derecho a la propia imagen en redes sociales. Bienvenidos a Esfera Global. Veamos el desglose. Las redes constituyen un sistema de interacción social abierto y en construcción permanente, que involucra a conjuntos con necesidades y problemáticas similares, que se organizan para potencializar sus recursos. Redes sociales es un término originado en comunicación. Leandro González Brea se refiere a las redes sociales online como servicios prestados a través de Internet, que permiten a los usuarios generar un perfil público en el que plasman datos personales e información de sí mismos, disponiendo de herramientas para interactuar con el resto de usuarios afines o no al perfil publicado. El modelo de crecimiento de estas plataformas se basa fundamentalmente en un proceso viral, en el que un número inicial de participantes, mediante el envío de invitaciones a través de correos a sus conocidos, ofrece la posibilidad de unirse al sitio web. Estas herramientas han supuesto un cambio radical en la forma en la que nos comunicamos e intercambiamos información, incluso en cómo nos relacionamos con otras personas. Sin embargo, aunque aportan un amplio abanico de oportunidades de comunicación, así como el intercambio en tiempo real de todo tipo de información, la utilización de estos servicios puede plantear riesgos para la privacidad, la honra, la imagen de sus usuarios y de terceras personas, ya que los datos personales aparecen de forma pública y global, para lo que no se registran precedentes en la historia de la comunicación, a través incluso de enormes cantidades de fotografías y videos digitales
que se comparten a cada segundo en todo el mundo. Evidentemente, las redes sociales facilitan la comunicación de hechos ilícitos como los delitos informáticos, delitos de difamación e injuria, delitos contra la propiedad intelectual. Desacreditar a una persona respecto a terceros, atacar su fama o reputación, rebajarla en la estima o concepto que los demás tienen de ella es un acto de difamación, mientras que lesionar la dignidad de una persona, perjudicar su reputación o atentar contra su propia estima atribuyéndole hechos, formulando juicios de valor sobre ella o deshonrándola en público, constituye un acto de injuria. En el ámbito de la propiedad intelectual, el derecho a la propia imagen, el cual es un atributo de la personalidad, posee un doble aspecto. Por un lado, faculta a la persona a captar, reproducir y publicar su propia imagen, cómo, cuándo y dónde lo decida, mientras que en su aspecto negativo, le faculta a impedir la obtención, adaptación, reproducción y publicación de su propia figura por terceros, sin su consentimiento. Cada usuario es libre de decidir los canales a los que quiere pertenecer y el tipo de contenidos que desee publicar. Sin embargo, las redes sociales online son un ámbito susceptible en donde se pueden cometer gran cantidad de infracciones a derechos de terceros o comprometer nuestra propia imagen e intimidad. Teniendo en cuenta lo anterior, ¿hasta dónde cree usted que se puede y se debe ir en las redes sociales? Sobre esta cuestión, ¿hasta dónde se puede y se debe ir en redes sociales? Más adelante estaremos conversando con expertos de toda Iberoamérica. Hoy conversamos con expertos desde Colombia, desde Nueva York, específicamente en los Estados Unidos, y desde la República Dominicana. Pero queremos que usted ahora se integre a esta conversación y nos comparta precisamente sobre redes sociales. Vamos a bien utilizarlas para debatir sobre ellas. ¿Cuál es su opinión? ¿Hasta dónde se puede y se debe ir en redes sociales? Nuestro usuario es @esferaglobal como nuestro nombre y estamos en todos los canales de redes sociales habilitados. También en YouTube. Después de esta invitación a que se integre, a compartir con nosotros, a hacer este diálogo reflexivo en Esfera Global, vamos inmediatamente a la mirada global. Les recordamos que en este segmento nosotros relacionamos el tema de cada programa y su interacción en la prensa escrita de nuestro país. Agradecemos de manera calurosa a IRC Research, que son analistas, expertos en el análisis de la prensa escrita de la República Dominicana, gracias a quienes podemos innovar en este segmento y llevarlo a través de la mirada global hasta usted. Entre enero del 2017 y septiembre del 2018, según este análisis que nos facilita IRC Research, el tema de la difamación y la injuria como el derecho de la propia imagen en redes sociales ha tenido más de 300 registros periodísticos en la prensa escrita de nuestro país, pero sorprendentemente están relacionados con litis pendientes o ya resueltas entre figuras del ámbito de la comunicación notables y reconocidas por todos ustedes y personalidades de la política de nuestro país. Vemos en pantalla que hay un listado. Este listado es limitativo. En el estudio más inextenso se localizan más de una docena de litis pendientes entre comunicadores, periodistas y políticos. Hemos seleccionado, pero con un criterio simplemente aleatorio, en base a la mayor presencia mediática de los casos o a su relación con el tema de la difamación e injuria específicamente en redes sociales, 4 de estas litis para poderlas estudiar un poco más detenidamente de frente a usted en la mirada global. El primero de estos casos es el de Ramón Peralta versus Leonardo Faña, con un 35% de cobertura mediática. El segundo es el caso de Abel Martínez contra Esteban Rosario, con una cobertura mediática del 22%. En tercer lugar, el caso de Celso Marrancini contra Carlos Peña, con una cobertura mediática del 11%. Y el caso de Yasmín Varela Astacio versus Manuel Antonio Vega y Willy Peguero, con un 1.5% de cobertura mediática. Si usted quiere indagar en estos casos, que les señalo que se encuentran más in extenso en el estudio que hacemos con IRC Research, estará disponible de manera pública a través de nuestras redes sociales con el usuario @esferaglobal. Vamos a conocer un poquito más estos casos que hemos seleccionado
de qué se tratan, cuáles son los hechos que han atraído la atención de la prensa en la República Dominicana. En el primer caso, el de José Ramón Peralta, que es el ministro administrativo de la presidencia, contra Leonardo Faña, que es el presidente del Frente Agropecuario del Partido Revolucionario Moderno, se da porque este último acusó al ministro administrativo de sostener una mafia de importación de habichuelas con la que perjudicó a todos los productores agrícolas de la República Dominicana. En el segundo caso, el de Abel Martínez, alcalde de la provincia de Santiago, contra el periodista Esteban Rosario, se da porque este último acusó a la alcaldía de Santiago de haber violado la ley de compras y contrataciones con la adquisición de vehículos y remozamientos que hizo la alcaldía. El tercer caso de Celso Marrancini contra Carlos Peña se da porque este último acusaba al primero de irregularidades al frente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales. Y finalmente el caso de la jueza Yasmín Varela Astacio contra Manuel Antonio Vega y Willy Peguero se da porque estos últimos publicaron comentarios burlones acerca de las decisiones tomadas por la jueza en redes sociales. El último tópico, después de conocer a profundidad los hechos que generaron atención de la prensa en la República Dominicana sobre la perspectiva de la difamación e injuria en redes sociales y derecho a la propia imagen desde la perspectiva de los medios, podemos decir que, en primer lugar, del total de registros periodísticos, unos 300 a más, solo 14 tienen que ver directamente con la difamación e injuria que se da en las redes sociales. De los que hemos seleccionado el caso específico de la jueza Yasmín Varela Astacio, se da por un contenido orgánico publicado en redes sociales. Estos comentarios burlones en contra de las decisiones o sobre las decisiones de la jueza se dan en redes sociales específicamente. En el caso de Abel Martínez, alcalde de Santiago, los comentarios con los que se sintió difamada la alcaldía de Santiago se dieron en el programa de televisión del periodista en cuestión. Sin embargo, en la querella figuraba que estos comentarios se divulgaron además a través de los canales de redes sociales. Y es interesante ver este caso como una conjunción de medios para reflexionar acerca de la potencia que puede tener la difamación y la injuria, que no solo se da a través de radio, prensa escrita o televisión, sino también a través de las redes sociales, donde el punto de viralización y exposición constante es mucho mayor. El resto de los casos que hemos comentado aquí se dan a través de los medios tradicionales, pero sí hay algo que sorprende bastante. En algunos de estos casos pudimos ver que en las querellas los acusados mencionaban que obtuvieron información de la que se encontraba publicada en las redes sociales. Por eso, dentro de estos registros se exponen también la preocupación de los periodistas que quieren hacer un ejercicio profesional serio en nuestro país acerca de obtener información a través de estos nuevos medios que han alcanzado su proliferación en las últimas 2 décadas, lo que podría venir en perjuicio de la libertad de prensa y de expresión en la República Dominicana. También alguna preocupación porque no hay una línea jurisprudencial coherente en materia de difamación e injuria, porque ha habido casos, como muestra la prensa, en los que se ha fallado indistintamente, independientemente de la presencia o no de las pruebas. Finalmente, el caso de la controvertida ley de partidos, movimientos y agrupaciones políticas de la República Dominicana, que ahora castiga, basándose en los artículos 21 y 22 de la Ley 5307 sobre crímenes de alta tecnología, que castiga con prisión el delito de palabra en la República Dominicana, los comentarios negativos en torno a candidatos envueltos en la contienda electoral. Y hay que decir que llamó la atención de los medios porque se consideró una poca previsión del legislador no haber incluido en el contenido de la referida ley el significado de comentarios negativos, porque desde el punto de vista del marketing político ha quedado claramente diferenciado lo que es una campaña negativa, que es aquella en la que se expone de manera pública una debilidad de un candidato con la finalidad de llevarlo poco fortalecido a la contienda electoral, y eso lo hace su contendor, mientras que una campaña sucia está más relacionada con la difamación e injuria, en tanto que expone mentiras, calumnias que dañan la moral, la dignidad o la honra de una persona, en este caso un candidato.
sobre derecho a la propia imagen. Lamentablemente no hay ningún caso registrado entre enero y agosto del 2018 y es un punto de atención porque en épocas de redes sociales hay una gran vulnerabilidad en cuanto al derecho de la propia imagen de terceros por el tipo de contenido que la gente publica diariamente en sus canales. Hasta aquí la mirada global. Vamos a una breve pausa y continuamos con Esfera Global. Regresamos. Continuamos. En Esfera Global tenemos un derroche de expertos y ahora iniciamos nuestra entrevista con el señor Edinson Alarcón, quien es juez presidente de la primera sala de la Cámara Civil de la Corte de Apelación del Distrito Nacional. Bienvenido a Esfera Global, magistrado. Muchas gracias, me siento muy honrado con su invitación. Es un honor tener una mente tan lúcida y brillante del derecho en nuestro estudio. Demasiados halagos para mí. Muchas gracias. Magistrado, hemos conversado acerca del tema del día de hoy, la difamación, injuria y derecho a la propia imagen en redes sociales. Y tenemos una multiplicidad de dimensiones. Ahora queremos abordar la parte más jurídica y relacionada con la legislación local. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las redes sociales para que la gente entienda qué son las redes sociales? A ver cómo podemos explicarlo del modo más simple, del modo más explícito posible. Estamos hablando esencialmente de un espacio virtual y por tanto inmaterial al que acude la gente para prácticamente compartir de todo. La red social de la que estamos hablando ahora es un espacio multisectorial en el que la gente acude, en el que la gente se presenta y comparte sus deseos, comparte sus intenciones, comparte sus recuerdos, comparte hasta ofertas de trabajo. Una plataforma con esta importancia no puede estar desde luego desregulada. Eso implica una responsabilidad grandísima, que la gente entienda, ¿verdad?, que sus derechos terminan en donde comienzan los derechos de los demás. Muchos hablan de que la naturaleza jurídica es del tipo contrato de adhesión. Contrato de adhesión en el sentido de que hay una sola parte que impone los términos y condiciones generales y otra que simplemente puede aceptar o rechazar esas condiciones. En esa dimensión, ¿usted considera que hay un verdadero consentimiento informado a la hora de que un usuario común accede a una de estas plataformas, habilita un canal de red social con un simple clic en el botón aceptar? Hay un consentimiento, se pone de manifiesto. Ahora, habría que ver si ese consentimiento es del todo espontáneo. Habría que ver si ese consentimiento es la consecuencia de una discusión previa, de un intercambio previo de impresiones sobre los contenidos de esa convención, sobre los contenidos de ese contrato. Es verdad que la gente acepta, ciertamente, pero la forma en que se manifiesta esa aceptación no es del todo plena. Por eso hay gente que cuestiona la legitimidad de este tipo de contratos. Claro, y sin deslegitimar o poner en detrimento el tipo de consentimiento que se da en los contratos online, en este caso en particular, como es un modismo y además una necesidad interactuar a través de las redes sociales, por lo general la gente no lee esos términos y condiciones y acepta por estar. Yo diría que casi nunca lee nada. La gente pone el clic en donde dice acepto y de ese modo manifiesta su adhesión a ese contrato, pero un contrato, repito, cuyos contenidos esa persona no ha tenido la oportunidad de discutir, ni siquiera de ver, lo cual es mucho decir. Y que lo coloca en una situación de vulnerabilidad, como hemos estado viendo a lo largo del programa. Claro, porque el contrato puede tener cláusulas que sean potencialmente peligrosas, potencialmente gravosas, así mismo es. De hecho, es importante usted que ha hecho aportes importantes a la Ley de Derecho Internacional Privado en la República Dominicana, como parte de esa comisión que trabajó en la redacción del proyecto.
La mayor parte de estas empresas que suministran los servicios de redes sociales tienen una localización extranjera. Hay una especie de jurisdicción que no es local. Así es. Tiende a desmotivar a los usuarios que se sienten lesionados de alguna manera el hecho de que son empresas extranjeras, no voy a accionar en contra de ellas si me siento lesionado. Si uno asume literalmente lo que dicen esas condiciones generales, desde luego que hay una desmotivación. La gente no se sentiría en el deseo de emprender una acción judicial en estas condiciones, sobre todo condiciones tan desventajosas. Si se trata de tomar un avión, por ejemplo, para ir a accionar a los Estados Unidos o a otro país cualquiera, alguien que tal vez ni siquiera tenga una visa norteamericana, ni siquiera quizás tenga un pasaporte. Ahora, yo soy de los que entienden que por la manera en que se manifiesta el consentimiento en este tipo de contratos, estas personas, estos usuarios pudieran perfectamente presentar sus demandas, incoar sus reclamaciones en la República Dominicana, aquí mismo en nuestro país. Cosa distinta es, y esto sí que es peligroso, que el asunto se conozca en República Dominicana y que luego en el extranjero no se deseen reconocer las consecuencias del proceso que se ha seguido en la República Dominicana. Esta es la parte potencialmente más peligrosa. Es como la homologación. Exactamente, un reconocimiento y ejecución de lo decidido en la República Dominicana por las autoridades del país en el que esa decisión tenga que ser ejecutada. No hay ninguna garantía para el usuario aquí en la República Dominicana de que la decisión que obtenga en nuestro país pueda ser ejecutada después en el extranjero. Si eso se consigue, es un éxito. De lo contrario, de seguro que habría problemas. Nosotros, magistrados, tenemos un segmento que se llama La Mirada Global y lo que hacemos en ese segmento es relacionar el tema del día, en este caso difamación e injuria y la violación al derecho de la propia imagen en redes sociales, con el comportamiento que tienen en la prensa escrita. Y tenemos en ese estudio de enero del 2017 a septiembre del 2018 un registro periodístico de 363 casos. Sorprende que la mayor parte son políticos contra comunicadores. Y 14 de esos casos involucran la difamación a través de las redes sociales. Con su experiencia en la magistratura, estos delitos que se cometen en redes sociales, sabemos que están tipificados en la legislación ordinaria, pero cuando se cometen en el ámbito virtual, ¿se persiguen con éxito? Vamos a ver, tenemos en el año 2006 una legislación sobre crímenes y delitos de este tipo que se cometen en las plataformas informáticas. Crímenes y delitos de alta tecnología, así se llama la ley concreta y específicamente. 5307. En esa ley, de manera clara, se establecen penalidades, se establecen puniciones. Hay penas de prisión de 3 meses a 1 año, si no recuerdo mal, y multas que pueden llegar hasta la suma de 500 salarios mínimos. Digamos que el instrumento de persuasión es importante. Esas penas pesan mucho. Ahora, en la actualidad se discute sobre la viabilidad, sobre la legitimidad que tendría la penalización de la difamación e injuria en sentido general. En el año 2016, no hace ya mucho tiempo, el Tribunal Constitucional de la República Dominicana, digamos que despenalizó el tema de la difamación e injuria cuando eran víctimas de estos delitos, entre comillas, políticos, específicamente funcionarios públicos, funcionarios del Estado. Está por verse lo que ocurrirá en lo adelante cuando esa difamación sea cometida por un particular en contra de un particular. Esa es la asignatura pendiente todavía. Ahora, yo pienso que existe ya una propensión, más que una propensión diría que una tendencia muy claramente definida. Ese paso que ya dio el Tribunal Constitucional en el año 2016 debe a mediano y largo plazo hacer lo suyo, debe tener un impacto que se sienta en la tipificación de ese delito, ya no solo con relación a los funcionarios públicos, sino también con relación a los particulares. Y eso es lo que estamos esperando. Yo creo que hay una tendencia muy clara en ese sentido y que con el tiempo asistiremos a lo que sería una despenalización de estos ilícitos penales. Eso no quiere decir que no haya comprometimiento de la responsabilidad civil, por supuesto que sí. Eso no está en discusión. Si usted difama a alguien, si usted injuria a una persona, debe responder por eso civilmente. Ahora, lo que se discute es si debiera haber una respuesta en el ámbito punitivo, en el ámbito de la responsabilidad penal. De hecho, la recién aprobada ley de partidos incluye una forma de control de los comentarios negativos a los candidatos en contienda. No se sabe si basados en el 22 y 23 de la referida ley de crímenes de alta tecnología. Le decía que no se sabe si de control o de mordaza.
Habría que ver exactamente cómo buscar un punto exacto de equilibrio entre una cosa y la otra, porque estas infracciones de algún modo se reflejan en el ejercicio de un derecho constitucional que es el de libre difusión y expresión del pensamiento. Entonces hay que buscar una proporcionalidad, buscar un punto medio Equilibrio. en el que ambas cosas puedan relacionarse y convivir sin ningún problema. Claro, porque en nombre también de la libertad de expresión o de la democracia 2.0 no se puede permitir todo, pero tampoco se pueden poner trabas al ejercicio de esos derechos. Por eso hablo de rastrear un punto exacto de equilibrio, un punto medio entre una cosa y la otra. Magistrado, finalmente le hacemos una pregunta que es el eje transversal durante todo el programa a nuestros expertos y queremos hacérsela a usted para concluir con esta entrevista. ¿Hasta dónde se puede y se debe ir en redes sociales? Una pregunta muy compleja, créame, porque vivimos en el mundo de las subjetividades y cada persona es como es, cada quien es como es, con eso difícilmente se puede hacer mucho. Ahora, lo que yo digo es que se puede llegar tan lejos como lo indique la prudencia. Como decía yo hace un ratito, interactuar en redes sociales implica una alta dosis de responsabilidad. Usted debe ser consciente de que sus acciones en esta plataforma pueden acarrear consecuencias penales y civiles. Entonces llegue hasta donde le indique la prudencia para que no pueda comprometer, para que no comprometa a futuro su responsabilidad en cualquiera de estos ámbitos. Muchísimas gracias, magistrado, por estar en Esfera Global. No, gracias a usted por su invitación, le quedo muy agradecido. Nosotros concluimos con la entrevista con el magistrado Alarcón y vamos a una breve pausa. Regresamos. Continuamos. En Esfera Global hablan los expertos y en esta ocasión establecemos conexión directa con profesionales de distintas ramas. Hablaremos con un profesional del periodismo, con uno de nuevos medios y tecnología y además del derecho, desde Nueva York, en los Estados Unidos, desde Colombia y desde la República Dominicana. Inmediatamente establecemos conexión con Colombia. Desde allí nos habla Ana María Velázquez. Ella es periodista. Hizo una investigación muy interesante que nosotros tuvimos la oportunidad de apreciar sobre quién castiga la infamia y la injuria en Internet. Ana María nos ha permitido conversar con ella. Muchísimas gracias. Bienvenida a Esfera Global. Queremos escuchar cuáles son las conclusiones de este estudio que usted ha publicado en el periódico El Tiempo de Colombia. Pero además preguntarle inmediatamente, ¿hasta dónde es permitido hablar mal de alguien en los entornos digitales? Hola Marjorie, un saludo desde Bogotá, Colombia. Y pues bueno, respecto a esa pregunta, lo que puedo decir es que el tema de la injuria y la calumnia en las redes sociales es muy difícil de controlar. Nosotros hicimos una investigación aquí en Colombia sobre ese tema específicamente y muchos de los expertos y asesores jurídicos que consultamos coinciden en que la gente piensa que en las redes sociales no hay un control y que hay una libertad de expresión que nadie regula. Entonces la gente se escuda en este concepto de libertad de expresión, que obviamente es totalmente válido y necesario en las redes sociales y en los espacios digitales, pero lo que sucede es que muchos usuarios van un poquito más allá y como que sobrepasan ese límite y por ejemplo se dedican a crear cuentas falsas para injuriar y calumniar a una persona. Entonces este tema es muy difícil de controlar. Digamos que se puede analizar desde dos perspectivas respecto a ese posible control que puede haber. Uno, son las medidas que puedan tomar las redes sociales para regular este tipo de comentarios o publicaciones, y dos, pues ya depende como de la legislación que establezca pues que se establezca en cada país. ¿Y qué pasa en Colombia respecto de este tema? ¿Cuál es la circunstancia actual de la difamación e injuria a través de las redes sociales o el delito de contenido en Colombia, Ana María? Bueno, respecto al panorama aquí en Colombia, lo primero es que según la ley 599 del 2000,
quienes cometen injurias se enfrentan a una multa de 16 a 54 meses de prisión y a una pena de 16 a 54 meses de prisión y a una multa que va entre los 13 y los 1.500 salarios mínimos legales vigentes aquí en Colombia. Hace poco tuvimos un pronunciamiento de la Corte Constitucional, una sentencia en la que señalaba que los usuarios están obligados a que en las redes sociales también deben responder por la información que publican en sus cuentas con la misma importancia que pues se les exige a los medios de comunicación. ¿Y hasta dónde se puede y se debe ir en redes sociales? Que es la pregunta que funciona como eje transversal del programa, Ana María, y que ahora queremos que usted la pueda contestar. Yo creo que el límite está cuando precisamente esa opinión o ese comentario o esa publicación puede llegar a vulnerar los derechos de una persona, ya sea su buen nombre, su honra o su presunción de inocencia. Y es algo que toma mucha más relevancia en las redes sociales porque en estos espacios pues el impacto va a ser mucho más grande, claro. Nosotros lo evidenciamos en la investigación y lo que nos decían los expertos es que pues la gente no tiene en cuenta que cuando publicas un comentario en redes sociales pues no es lo mismo que cuando hablas mal de otra persona en vivo y en directo o en un grupo con un grupo de personas en una reunión, porque obviamente el tema en las redes sociales, la difusión va a ser mucho más grande y más, por ejemplo, si ese usuario tiene miles y millones de seguidores. Desde Colombia nos trasladamos nueva vez hasta la República Dominicana. Vamos a conversar con Román Cid. Él es ingeniero, consultor, investigador del Centro de Investigación de Tecnologías, Investigación, Comercio y Ciencias de la Fundación Global Democracia y Desarrollo, el Centro TIC Funglode. Bienvenido a Esfera Global, Román. Gracias por aceptar esta invitación. Nos gustaría saber si se puede cuantificar o medir cuál es el número de quejas o denuncias de los usuarios dominicanos de redes sociales a las distintas plataformas. En un informe publicado en el 2016 por el Comité TIC de la Cámara Americana de Comercio, se reseña que desde el 2013 se habían sometido más de 1.345 casos ante la Procuraduría Especializada en Crímenes y Delitos de Alta Tecnología. Por otro lado, el DICAT había resuelto 963 casos de suplantación de identidad y más de 400 casos de robo de datos bancarios. Lo cierto es que con el paso del tiempo, los incidentes denunciados van en aumento, en número y también en grado de sofisticación. Román, ¿y cuál es el comportamiento de los dominicanos que utilizan medios sociales? ¿Predominan los perfiles personales, los perfiles profesionales? Para nosotros a partir de ahí poder entender cuál es el nivel de vulnerabilidad que tenemos los dominicanos por el tipo de contenido que se está compartiendo a través de las plataformas de redes sociales en este país. En cuanto a lo que son las plataformas de redes sociales, la mayoría cuentan con políticas y mecanismos para que las agencias de investigación de los gobiernos puedan solicitar ciertos tipos de información cuando un usuario ha sido víctima de uno de estos delitos de contenido o es un usuario de interés. Facebook y Twitter publican esta información de cuántas solicitudes reciben. Entre 2014 y 2017, Facebook ha tramitado 700 solicitudes originadas desde la República Dominicana. En el caso de Twitter, ha recibido desde el 2015 al 2017 alrededor de 28 solicitudes. Sobre el tema del comportamiento de los usuarios en las redes dominicanas, tenemos varios indicadores. Uno es la cantidad de usuarios que tienen cada una de estas redes. Las más grandes son WhatsApp, Facebook e Instagram. LinkedIn, que es una red para compartir contenidos predominantemente profesionales, tiene un buen público, pero no es la mayoría. Otro factor para conocer el comportamiento de los dominicanos en las redes es ver a quienes siguen. En Facebook, que es la red social más grande, los dominicanos siguen mayormente a celebridades, cuentas de entretenimiento y grandes marcas. Esto nos da una idea de que el comportamiento tiende a enfocarse en lo personal o actividades de ocio. ¿Y hasta dónde se puede y se debe ir en redes sociales, Román? Las redes sociales son una extensión más de nuestra personalidad. Debemos ser precavidos, ajustar nuestras configuraciones de privacidad y valorar qué tan oportuno es compartir o consumir contenidos a través de estos medios. Ante cualquier circunstancia de riesgo, la invitación es acudir ante las instancias que la ley ha dispuesto para estos fines, como lo es el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos, el DICAT de la Policía Nacional.
Vámonos ahora hasta la ciudad de Nueva York. En los Estados Unidos se encuentra Graciano Gallard. Él es un joven abogado dominicano, egresado de la Universidad de Manchester, experto en Derecho de la Propiedad Intelectual. Actualmente es consultor desde los Estados Unidos en esta rama y está compartiendo con nosotros a través de esta conexión directa. Gracias, querido Graciano, por aceptar esta invitación a nuestro programa. Hola Marjorie, muy bien por aquí, gracias por la ocasión, por la oportunidad. Queremos conversar contigo sobre derecho de la propia imagen, desde el punto de vista del derecho de la propiedad intelectual. ¿Cuál es el alcance de este derecho? Gracias por la pregunta. En realidad, dicho de una forma sencilla, eso quiere decir el derecho que tiene cada individuo, toda persona, a proteger su intimidad, su privacidad, y que también la ley y el estado en el que viva o del que sea originario le sean garantizados esos derechos. ¿Tienes ejemplos de algunas jurisdicciones donde esté bien establecido el derecho a la propia imagen? Claro que sí. El derecho a la propia imagen, visto desde una óptica global, está consagrado en el artículo 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, el cual establece precisamente eso, que nadie puede ser vejado de su intimidad, de su privacidad, del honor y el buen nombre. Por ejemplo, en el caso de los Estados Unidos también es un principio constitucional, está consagrado así en la Carta Magna de ese país. En cuanto al derecho de imagen, ahí ya que varía un poco, ya que cada país lo regula de manera diferente y no existe una legislación, en el caso de los Estados Unidos particularmente, en donde sea regulado a nivel federal, sino que cada estado tiene una ley diferente para controlar todo lo que es el uso, la explotación comercial, si se quiere, el derecho de la imagen de un individuo. ¿Qué consecuencias podría tener el abuso del derecho a la propia imagen a través de redes sociales o los medios digitales? ¿Tienes algún caso que pudiera citar? Bueno, hoy en día todos vivimos en las redes. De una manera u otra todos estamos conectados. Nuestra información, si vamos a un hospital, las universidades o cualquier otra institución académica, todo el mundo maneja información sobre nosotros. La diferencia está en el uso que se le da a esa información, de cómo esa información es utilizada. En el caso de las redes sociales, por ejemplo, en el caso de Facebook, ha habido situaciones donde una persona, en el caso de parejas, luego de una ruptura o por cualquier otra razón, o hackers pueden utilizar una imagen de una persona, sobre todo cuando exponen al público partes privadas. En ese caso, ya en Estados Unidos, en varios estados, se han aprobado legislaciones para regularizar y penalizar ese tipo de cosas. Por ejemplo, un caso de un señor apellido Iñiguez, el cual publicó fotos de su exnovia o su expareja en Facebook, en la página de Facebook de la empresa donde trabajaba la señora, y obviamente fue procesado judicialmente y fue sometido al menos a 3 años de prisión en el estado de California. En este caso es lo que en Estados Unidos se llama la pornovenganza, que está penalizada. Y en este caso resulta un agravante el hecho de que sea la pareja de la víctima quien publique ese tipo de contenido sexual. Bueno, de alguna manera sí, porque estamos hablando de una persona que tiene la confianza, ¿no? Y que es algo que pasa en la intimidad y está básicamente abusando de esa confianza, si se quiere, porque uno se entrega a esa persona, uno no espera eso de su pareja, pero hoy en día, y a veces uno nunca sabe dónde esto puede terminar hasta que llega a las redes, desafortunadamente. Pero sí que, visto desde un punto de vista moral, ni siquiera legal, sí que de alguna manera genera un poco más de culpabilidad por el hecho de que uno ha confiado en esa persona, se ha entregado ante esa persona y sin embargo pues utiliza eso en su contra. Y visto desde el punto de vista legal, obviamente está exponiendo partes privadas de una persona que no están supuestas a estar en el dominio público. Te agradecemos, Graciano, por tu participación en Esfera Global y asimismo a todos los expertos que han compartido con nosotros sus experiencias y a través de sus diferentes ramas de expertise en este segmento donde hablan los expertos. Vamos a una breve pausa de comerciales y retornamos con Esfera Global. Regresamos.
Continuamos. Hasta ahora hemos conversado con expertos de diferentes perfiles, desde el área de periodismo, del derecho, de nuevas tecnologías. Ahora vamos a ver lo que dice la gente desde las calles de Santo Domingo sobre el tema de hoy, la difamación e injuria y el derecho a la propia imagen en redes sociales. Les preguntamos si se atreverían a compartir contenido íntimo a través de sus canales de redes sociales o si resultasen víctimas de un delito de contenido, si serían capaces de acudir ante las autoridades dominicanas. Véalo usted mismo. ¿Ha publicado contenido íntimo en sus redes sociales? No, nunca. No. No, No, claro que no. Sí, claro. No, no. no, nunca. Si consideran WhatsApp como una red social muy pública, sí, nunca. En caso de ser víctima de difamación, injuria o abuso de su propia imagen en las redes sociales, ¿a qué ente acudiría? A la Policía Nacional. A la Procuraduría. Sí, porque para eso está la justicia, pues para defendernos. No actuaría por mi cuenta, sino que recurriría a la justicia. Hay un departamento que trabaja sobre ese tipo de casos. No lo conozco, pero sé que existe. A la policía, seguro que sí. Realmente no me molestaría porque ¿quién me conoce? Yo no soy una persona que me vaya a afectar lo que diga otra gente. Bueno, nosotros nos hemos quedado a la expectativa de ciertos casos y nunca hemos tenido respuesta, entonces sería como en vano acudir a la justicia donde yo siento que a mí no me protegen. Iría a la policía, o si no, también yo mismo tuviera tomara carta en el asunto. Iría por investigar la persona a fondo de quién lo está haciendo. Sí, más o menos a la policía iría. La justicia no tomaría carta en el asunto, eso es como que algo personal, eso es como que tú sabes que no debes publicar algo y tú no lo publicas porque cuando tú publicas algo ya tú no eres dueño de esa información, ya otra gente la coge. Acabamos de ver lo que dice la gente desde las calles de Santo Domingo acerca del tema del día de hoy. Les preguntamos si se atreverían a publicar contenido íntimo a través de sus redes sociales o que si resultan víctimas de algún delito de contenido en redes sociales, tendrían la suficiente confianza como para acudir ante las autoridades locales para defenderse y buscar garantías. De 11 personas con las que conversamos, recuerden que no es una encuesta formal ni un sondeo de carácter científico, esta es una conversación para saber lo que piensa la gente, cómo se conecta con los temas que tratamos en Esfera Global. 2 personas afirmaron abiertamente que se atreverían o han compartido contenido íntimo en las redes sociales. 9 afirman no haberlo hecho. 6 personas dicen que acudirían ante las autoridades. 3 personas dicen que definitivamente no lo harían y 2 dicen que tomarían cartas por sus propias manos en el asunto. Nosotros estamos ahora en el doble diálogo de Esfera Global. Estamos con nuestros invitados. En primer lugar, a mi mano izquierda está Harold Modesto. Harold es penalista, es abogado, especialista en derecho penal. Es el director del Observatorio Jurídico Dominicano. Bienvenido, Harold, a Esfera Global. Gracias por tu presencia aquí. Estamos también con el segundo teniente Armando Díaz. Él es del Departamento de Investigación de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología del DICAT, de la Policía Nacional. Bienvenido, Armando. Saludos. Como vimos ya, lo que opina la gente en las calles es una postura, diría, bastante variada. Considerando aquí que cerca del 50%, un poquito más, confía en las autoridades. La otra parte confía en que no. ¿Cuándo una persona en la República Dominicana se considera injuriosa o difamador desde el punto de vista amplio de la ley? Harold. Vamos a empezar haciendo esa distinción básica porque regularmente cuando escuchamos hablar de difamación e injuria, las personas asumen que son ilícitos análogos, que es casi lo mismo, es un solo ilícito. Para que lo entendamos de manera muy básica y sencilla, cuando se difama se imputa un hecho concreto. Y cuando se injuria es una expresión afrentuosa que es lesiva para la persona, atenta contra su honor, pero no implica un hecho concreto. Haciendo un ejemplo muy básico, si yo le digo a una persona que es corrupto, solo que es corrupto, es posible que la persona entienda que lo están difamando. No, solo le están injuriando.
Ahora, si yo le digo a una persona que es corrupto porque aceptó sobornos, que es un ilícito penal, entonces ahí se da la difamación. Por eso es importante hacer la distinción. Al final de la jornada, las respuestas del sistema son muy similares en esos ilícitos, salvo, como lo hablaremos el día de hoy, cuando se trata de ilícitos que se cometen a través de las redes sociales o medios electrónicos. ¿Y cuáles son las garantías que ofrece el sistema de justicia de la República Dominicana en caso de que resultemos agraviados, resultemos difamados, injuriados o que se nos viole el derecho a la propia imagen a través de las redes sociales? Porque iniciábamos hablando de esa falta de confianza que tiene la gente en acudir a las autoridades por un caso como este. Quizás la falta de confianza se generó en un momento por el hecho de que cuando se promulga el Código Procesal Penal todavía no se entendía la dinámica de que la difamación y la injuria como ilícitos eran de acción privada. Entonces no tenía la intervención de un actor público como el Ministerio Público, sino que sencillamente el monopolio de la acción está en ese actor privado. Con la promulgación de la Ley 53 del año 2007, pocos años después de la entrada en vigor del Código Procesal Penal, entonces la difamación y la injuria por medios electrónicos pasa a ser un ilícito de acción pública e instancia privada. Por primera vez tiene intervención entonces del Ministerio Público, de la Policía, de entes de investigación, pero las personas todavía no lo asimilaban. Incluso en la actualidad hay muchas discusiones sobre si estos son hechos de acción privada o hechos de acción pública e instancia privada, porque en cierto modo es el mismo reflejo de la conducta, pero lo que cambia es el medio en el que se realiza, precisamente porque el legislador entendió que había un cierto riesgo mayor por la falta de control que pueden tener las autoridades de la información que se difunde a través de las redes sociales y la reacción de las personas en cadena, que también es incontrolable. Y hasta prevenirlo es un poco difícil, salvo que se genere mucha información. La garantía inicial es que tan pronto se acerca la autoridad, ya la autoridad puede, tomando en consideración los riesgos de la conducta injuriosa o difamatoria, tomar medidas inmediatas para corregirlo. O sea que la difamación e injuria en la República Dominicana a través de las redes sociales se consideran delitos. Correcto, de acción pública a instancia privada, a diferencia de la difamación e injuria tradicional por otros medios, que es entonces de acción privada. Perfecto, porque pareciera que la gente no tiene una conciencia clara acerca de ello y es capaz como de sentir hasta temor o sentirse desprotegido. O reaccionar por sus propios medios. Como ya lo dijeron, claro que sí. en el sondeo, en la entrevista que tuvimos en las calles. ¿Y cómo hacemos valer esas garantías? Por ejemplo, cuando vamos ante la Policía Nacional, soy difamada en las redes sociales, ¿cuál es el procedimiento? Exacto. O sea, el procedimiento concerniente al delito de difamación e injuria no comienza en la policía, comienza en el Ministerio Público. ¿Cómo comienza? El rol del DICA, que es el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, consiste en investigar los crímenes que son cometidos a través de medios electrónicos. En el caso particular de la difamación e injuria pública, son delitos tipificados en la Ley 5307, como dijo Harold, en sus artículos 21 y 22, se tratan así mismo, acción pública e instancia privada. ¿Qué significa esto? Que la víctima necesita poner una denuncia ante el Ministerio Público y ahí inicia el proceso de investigación. Partiendo de ahí, de ese proceso de investigación o de esa denuncia que pone la víctima, las autoridades tienen la potestad de comenzar a investigar en torno a ese caso. El Ministerio Público se encarga de remitir esas denuncias a la Policía Nacional, en este caso el Departamento de Investigaciones de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y esas denuncias son asignadas a un oficial investigador que se encarga de realizar las investigaciones del lugar. Y a nivel procesal, ¿cómo ocurre esto? Si bien aclaraba el teniente que el proceso se inicia mediante una querella que interpone la víctima, el usuario de las redes sociales que resulta lesionado por ante el Ministerio Público. Entre que llega la querella al Ministerio Público y pasa a la policía, al DICAT, ¿no hay un problema, Harold, con el tema de la prueba, precisamente por la volatilidad que representan las redes sociales y pudiera desaparecer la prueba, el comentario dañino? Lo bueno de las redes es que permiten rastrear la información y esa información, dependiendo de la red social, está en manos del dueño de la red social, por así decirlo en palabras muy simples. Puede que por la eficiencia de la respuesta en el sistema sí haya dificultades probatorias en algún momento. Sin embargo,
todo va a depender de cómo se interactúe tanto la policía como el Ministerio Público. En todo caso, el Ministerio Público no tiene que darle curso a la acción en lo inmediato. Si se trata de una querella, entonces tiene que decidir si la admite o no, dependiendo de la gravedad del caso y de lo que haya implicado en esto. Por ejemplo, mire qué grave puede ser, Marjorie, la difamación por medios electrónicos del presidente de la República o la difamación por medios electrónicos de un funcionario que está llevando un proceso judicial importante. Entonces, en cada caso en particular, la respuesta va a depender de una urgencia para la que tiene la libertad el Ministerio Público de percibir qué tan rápida debe ser la respuesta. Y la policía, evidentemente, es un auxiliar del Ministerio Público. De hecho, hoy en Esfera Global hemos presentado una serie de casos, más de una docena de casos en nuestro análisis de medios que envuelven litis, que están en curso, no sabemos cuál es la suerte de esas litis, pero que envuelven a personas del ámbito político y a comunicadores. O sea, que sí tiene realmente relevancia el comentario que haces, Harold. Y luego se me ocurre pensar sobre el tema de la suerte del usuario que ha resultado víctima, pero que quien le confirió, quien le adjudicó los comentarios dañinos borra esos comentarios. Ya Harold refirió algo, pero tenemos la suficiente capacidad técnica y la capacidad, yo diría, de recursos humanos en el DICAT como para perseguir esos comentarios, conseguir la prueba más allá de cuando se han borrado. Sí, el DICAT en materia de recursos tecnológicos cuenta con herramientas de alta gama, certificadas internacionalmente, que permiten la recolección, preservación y análisis de evidencia digital. Y cuando se trata de perfiles ocultos. Sí, también tenemos la forma de cómo, decía Harold, de rastrear esos perfiles que siempre van atados a una dirección IP que se traduce mediante investigaciones en una persona física. O sea, la evidencia en Internet no todo se pierde por completo, no todo se pierde. Pueden borrar una evidencia o una información, pero deben de tener en cuenta que siempre deja un rastro. Toda publicación deja un rastro. De hecho, cuando un perfil hace un posteo en una red social determinada, esa publicación se mantiene vigente, no se borra inmediatamente. O sea que también las autoridades... Es transparente para el usuario, pero existen los mecanismos que permiten a nosotros poder recuperar esa información. Las autoridades podrían, mediante una orden judicial, incluso llegar hasta las empresas que administran la comunicación, sí, la telefonía, y que le concedan el expediente de ese usuario, por ejemplo, o el registro. Nuestro país es signatario de un tratado de ciberdelincuencia que se llama el Tratado de Budapest. Es un convenio de ciberdelincuencia que tiene más de 50 países signatarios y permite la cooperación internacional de diferentes vías y diferentes naciones. Ciertamente, bajo el criterio de autorizaciones judiciales, porque siempre y cuando requerimos la información de un perfil, es una información totalmente privada. Para nosotros acceder a ella, como fuerzas del orden, necesitamos estar amparados bajo una autorización judicial. Entonces, sí tenemos los mecanismos de cómo determinar a esos perfiles que se dedican de manera incógnita, digo incógnita entre paréntesis porque no son incógnitos, están atados siempre a algo. Entonces, tenemos los mecanismos y los recursos para poder enfrentar ese tipo de delitos. Y como parte final del doble diálogo, nosotros tenemos la costumbre de hacer una pregunta que es el eje transversal del programa y que han contestado todos los expertos involucrados en el tema del día de hoy. ¿Hasta dónde se puede y debe ir en redes sociales? Harold, tienes un minuto para contestar. Claro que sí. Bueno, yo diría que es hasta donde la prudencia aconseja. Si bien es cierto que usted tiene el derecho a expresarse libremente, ese derecho se ve limitado por el hecho de que otras personas tienen derecho al honor, a la intimidad, a conservar su reputación. Y cuando usted excede eso, entonces lesiona esos derechos. Y hay que recordar que la consecuencia, tratándose de las redes sociales, son penas que van de 3 meses a 1 año de prisión. De manera que es importante tener en cuenta que usted debe conservar cierta prudencia al comportarse o al emitir informaciones a través de las redes sociales porque puede afectar los derechos de otras personas.
¿Hasta dónde se puede y se debe ir en redes sociales, Armando? Máximo 1 minuto para contestar. Sí, es importante saber que todas las redes sociales tienen políticas y tienen básicamente reglas de uso y prohíben la divulgación de contenido íntimo, difamación, expresiones de odio y todas estas clases de delitos que realmente no están hechos para ese uso. Lo que les recomendamos es que utilicen las buenas prácticas, utilicen las redes sociales como un medio para compartir información sanamente y que nunca laceren el pudor ni el honor de ningún perfil ni una persona a través de ella. Muchísimas gracias al segundo teniente Armando Díaz, al señor Harold Modesto del Observatorio Judicial Dominicano y del DICAT respectivamente, por estar en este doble diálogo en Esfera Global. Ahora terminamos esta parte y vamos a las conclusiones. La paradoja de las redes sociales ha sido bien descrita en un trabajo publicado hace varios años en la revista científica tecnológica de ciencias humanas Orbis, titulado Las redes sociales entre las TICs y la decadencia moral. Los autores se refieren a que las redes sociales, además de que son medios de comunicación, información, educación, contacto directo entre los usuarios, son además síntomas de decadencia cultural. Nosotros agregamos que quizás también síntomas de decadencia social, puesto que facilitan procesos de desinformación descontrolados y además la viralización de contenidos maliciosos con los que se agrede a terceras personas. El hecho de que haya una cultura de subir información de manera indiscriminada genera también comportamientos maliciosos, cínicos y muchas veces patológicos. Como los usuarios de redes sociales no siguen un código de ética, tampoco operan los valores de autorrespeto y dignidad para poner un contrapeso a nuestra conducta de publicación a través de las redes sociales. ¿Esto qué significa? Que casi la totalidad de la población que está interactuando diariamente en redes sociales, podría considerarse como una población altamente vulnerable por sus niveles de exposición pública. Nosotros, entendiendo esto y las cifras que hemos compartido de inicio, que de acuerdo a la referencia que nos da el Banco Mundial, la población activa en redes sociales se acerca a la población mundial, entendimos la importancia de traer este debate reflexivo a esfera global porque es del interés de todos nosotros, que somos ciberciudadanos. Y hay una reflexión de doble partida. Desde un lado, la persona que decide cuál es el contenido que va a publicar, el generador de contenido, sea personal o profesional, debe tener muchísimo cuidado, porque voluntaria o involuntariamente puede cometer un delito de contenido, puede convertirse en difamador, en injurioso, o si utiliza sin el consentimiento de un tercero imágenes audiovisuales públicas en redes sociales, puede convertirse en una persona que está agrediendo el derecho a la propia imagen de una tercera persona. Desde el punto de vista de la víctima, debe conocer que además de denunciar a través de las plataformas referidas, las legislaciones, todas, incluida la República Dominicana, se están preparando. Ya en la República Dominicana, a través de la ley 53-07, castiga los crímenes y delitos que se cometen en las plataformas digitales. El artículo 22 y 23 de esta ley castiga con prisión este tipo de conducta. Tenemos que considerar que las conductas que han sido tipificadas en el derecho común como delitos, aunque no sea así en el ciberespacio, siguen siendo consideradas indeseables y antisociales. Así que la reflexión va en ese sentido. Tenemos que adoptar patrones de conductas éticos, morales y respetuosos para la sana convivencia social. Esto es todo por el día de hoy en Esfera Global. Esperamos que la respuesta de inicio, hasta dónde debemos llegar, hasta dónde se puede ir en redes sociales, ahora también sea parte de su reflexión personal y que cada uno desde su casa pueda aportar una reflexión individual, íntima y de muchísima conciencia. Nos vemos hasta la próxima semana.